Una carta psicométrica extraída del libro Food Process Engineering Operations del autor George Sarabacos. En esta se trata de mostrar cómo se comporta el aire al interior de una cámara de secado para alimentos. Vamos a resaltar los puntos más importantes para mayor claridad. Comienza a la entrada del aire del ambiente que se encuentra en el punto X. Después calentamos el aire hasta llegar al punto A, donde entra a la cámara de secado. Durante el secado de alimentos, el aire pasa del punto A al punto Y, siguiendo un proceso casi adiabático. Acá el autor explica que la cantidad de calor requerida para llevar el aire hasta este punto Y es muy alta, y que de hecho este punto Y no es ideal. Si se pudiera llevar el aire hasta 60% de humedad relativa, el proceso no presenta un retraso en el tiempo de humidificación del producto. Por tanto, el autor indica que el calor sensible que en realidad requirió el proceso es solo el que pasa de 72 a 50 grados frente al que se utilizó, que es de 20 a 72, sacando lo que él conoce como una eficacia de secado, que no es más que restar 72 a 50 y dividirlo por la diferencia entre 72 y 20, lo cual da aproximadamente 38%. Bueno, en realidad esto no es una eficacia de secado real. Lo que podríamos hacer acá para entenderlo mejor es que el aire en realidad no va a llegar nunca a 20 grados centígrados. Si lo sigue enfriando, el aire va a llegar a su punto de rocío, que vamos a llamar W, y que es más o menos 30 grados centígrados. Es decir, que la eficacia no es del 38%, sino alrededor del 48% si la tomamos desde el punto de bulbo húmedo, que es hasta donde el aire puede llegar con el proceso de secado. Si nosotros lo evaluamos desde el punto E, que es el máximo punto donde el tiempo de secado no se altera de manera significativa, estamos hablando que la eficiencia de secado fue de alrededor de 57%. Mucha más de la que nos está dando esta ecuación. Así que este concepto no va relacionado a una eficacia en sí, sino a una reducción de consumo, en el hecho de que si yo utilizo el aire desde la temperatura Y y lo vuelvo a recalentar a 72 grados centígrados, va a ser el consumo mucho menor que el que yo utilicé inicialmente llevándolo desde los 20 grados centígrados. Es por eso que el autor recomienda mezclar el aire para llegar a las condiciones que vemos en esta parte de la gráfica. Aquí seguimos teniendo el aire a 72 grados centígrados, y como tiene más o menos la misma capacidad de retiro de humedad, porque está a una humedad del 20%, podemos llegar hasta el punto K. Después mezclamos ese aire con aire del exterior buscando llegar al punto B. Como desconocemos ese punto, lo que hacemos es trazar una línea horizontal que se cruce con esta línea para así encontrar ese valor. De esta manera ya sabemos cuál es la mezcla ideal para nuestro proceso de aire exterior, que se puede sacar por medio de la relación de temperaturas entre T sub K menos T sub B dividido entre T sub K sobre T sub X. Esta relación en este caso es más o menos 22%. Acá el autor vuelve a utilizar su ecuación de efectividad de secado y le da un 74%. Nuevamente vamos a tener el mismo tema de que en realidad nuestro proceso de secado, siguiendo la ruta diabática, podríamos llegar hasta el punto Z, que es menor de temperatura que el punto B. Es decir, que tendríamos con esa ecuación valores mayores al 100%. Esto demuestra que el calor sensible de secado no depende del calor que se le inyecte, sino de la tasa de humedad que estamos removiendo de nuestro proceso, por lo que la efectividad real de secado es la diferencia entre este rango sobre el mayor rango posible, que es TTM a TZ. Esto da más o menos 67%. Y si utilizáramos el punto hasta donde la velocidad de secado no disminuye considerablemente, que está marcado en 60% de humedad relativa, entonces en ese caso tendríamos una efectividad del 100%. Acá lo importante es lograr un valor de calentamiento de aire pequeño
utilizando mezcla de aire para de esta manera reducir el consumo de nuestro proceso.